Vamos a cambiar un poco la temática, vamos a hablar de emprendedurismo. Para eso vamos a invitar a este panel a Pamela Scheurer, co-founder y CEO de Nubimetric. Pamela es licenciada en Economía por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Finanzas y en Economía de UCEMA. No sos vos, no sos vos. Pamela vive en Yala, una ciudad muy bonita donde se comen muy buenas truchas de arcoíris, Tal cual. en Jujuy, experta en Big Data, es una de las proveedoras más importantes que tiene el mercado en lo que se refiere precisamente a Big Data, ¿no? Ella va a dar una charla respecto de Ingenio por Necesidad, una historia del norte donde la falta se volvió necesidad. Bueno, muchas gracias. Por favor. Bueno, gracias. Primero, gracias por la invitación. Para este caso, soy el bicho raro porque nada que ver con finanzas ni economía. Soy ingeniera en computación. Les prometo que voy a ser breve. No voy a hablar de números, bueno, algunos, pero que son divertidos. ¿Y hoy por qué estoy acá? Bueno, me convocó Regina Ríeques para contar la historia de Nubimetrics. ¿Y por qué es interesante Nubimetrics? Yo soy emprendedora de Jujuy y en 2010, junto con Andrés Jara, que es mi socio y mi marido, fundamos Nubimetrics, creamos Nubimetrics. ¿Y qué es Nubimetrics? Es una plataforma de Big Data e inteligencia artificial que usamos para hacer análisis de mercado, pero basado en e-commerce. Para ponerlo en español básico, lo que hacemos es análisis de mercado, pero de todo lo que pasa en el e-commerce en Latinoamérica. Y fundamentalmente tomando datos de Mercado Libre, Amazon, otros marketplaces como Americanas o Magazine Luiza en Brasil. Y con eso lo que hacemos es tratar de solucionar los problemas que hoy tienen los vendedores en las plataformas de e-commerce para responder la pregunta principal, que es ¿qué producto puedo vender? Una pregunta que parece muy básica y simple, pero es difícil de responder en un ambiente tan competitivo como es el e-commerce, que cambia todo el tiempo. Entonces nosotros en tiempo real analizamos qué está buscando la gente en e-commerce, qué productos está buscando y dónde están esos nichos de mercado, o sea, qué producto tiene oferta insuficiente, no se está vendiendo. Entonces de esa manera le permitimos a un vendedor de e-commerce hacer sus compras a los proveedores con tiempo, saber cuándo tienen que publicar los productos, a qué precio lo tienen que poner, y de esa manera no tienen stock inmovilizado porque venden prácticamente todo. Y por el otro lado, también tenemos clientes, grandes marcas como Disney, Samsung, Puma, Adidas, que necesitan saber cómo está su marca, la salud de su marca en el e-commerce en Latinoamérica. Cuáles son las principales marcas competidoras, los mejores vendedores de la marca, etcétera. Todo lo que es inteligencia de mercado. Es una de las únicas plataformas que existen en Latinoamérica que hacen esto. Y es todo lo que voy a hablar de Nubi. Porque en realidad lo que a mí me interesa, y agradezco al viceministro que estuvo hablando de los imposibles y a los ministros que acabamos de escuchar, que hablaban de lo que es estar en el NOA con todas las desventajas, ¿no? Y un poco nosotros con Andrés, cuando fundamos la compañía en 2010, hace 15 años atrás, la fundamos desde Jujuy, creo que como un acto de rebeldía, porque decimos, nosotros nos dedicamos a la tecnología y con la tecnología resolvemos problemas. Entonces, con la tecnología deberíamos poder crear valor global con talento local. No importa dónde hayamos nacido. Acá me presentaban, decía, vivo en Yala. Yala es un pueblo que está camino a la quebrada de Humahuaca, de 2000 habitantes. Ahí fundamos la compañía. Porque dijimos, no importa, para tecnología no existen fronteras. No importa donde uno nace, puede llegar a donde quiera. Y un poco fue eso de decir, bueno, vamos a crear una compañía con proyección internacional. Yo creo fue como muy romántico al principio porque creo que ni nosotros nos la creíamos tanto, pero por lo menos el deseo había que tenerlo, eso de pensar en grande y por lo menos hacer el intento y ver si podíamos hacerlo o no. Y ahora, ¿pero de dónde sale todo esto? ¿No? Andrés y yo, dos chicos de Jujuy, yo desde los 9 años sabía que me encantaban las computadoras, había unas revistas que compraba mi papá,
que se llamaban My Computer, que cuando mi viejo las compraba ya tenían 8 años de viejas, porque eran españolas. Yo ahí fue la primera vez que vi la foto de una computadora y vi programas, todo, y me enamoré de lo que se podía hacer con eso. Y cuando mi viejo vio que a mí me interesaban esas revistas, me dijo, te prohíbo que las leas, porque la tecnología es cosa de hombres. Yo, como mi papá no estaba nunca en casa porque viajaba un montón, me entró por un oído, me salió por el otro, y yo seguía leyendo esas revistas, y lo gracioso de esas revistas traían programas de computadora escritos en las hojas. Entonces, si vos tenías tu computadora, los escribías y los ejecutabas y algo pasaba, se movía un globito, un algo. Pero yo no tenía computadora y lo único más parecido que tenía era una máquina de escribir, así que me pasaba horas y horas copiando ese programa en la máquina de escribir. Muy flash, pero esa era mi fantasía. Y ya cuando llegué a la secundaria yo estaba convencida, ya sabía lo que quería hacer. Quería estudiar ingeniería en computación y quería crear una consultora que le solucione los problemas al mundo con tecnología. Y de vuelta ahí mi viejo me dijo, no, vos vas a estudiar ciencias económicas, vas a ser contadora y te vas a dedicar a mantener y llevar adelante el negocio familiar, que era un negocio de venta de bolsas, plásticos y bandejitas descartables. Yo dije, no quiero esto, me quiero ir de Jujuy, me quiero ir a Córdoba, quiero ir a estudiar allá. Y de vuelta mi viejo dice, no, una chica como vos, que fue colegio de monjas, se queda en la casa y se va de la casa solo casada. Así que estaba todo mal, no iba a tener chance. Pero, por suerte, mi vieja, siempre compañera, se jugó todo. Y cuando salí de quinto año, yo tenía 17 años, era menor de edad, y mi vieja me inscribió en ingeniería en computación, y mi viejo, a escondida de mi viejo, y mi viejo me inscribió en ciencias económicas. Y por 6 meses, que yo tenía que llegar a julio y cumplir los años, los 18, como a los 18 iba a tener autonomía, en teoría, hice las 2 carreras. Clandestina, ingeniería en computación, y ciencias económicas, la oficial. Y así fue, mi papá me acompañaba todos los días a la universidad, hablaba con los profesores a ver si yo era dedicada, etc. Y por el otro lado la estaba rompiendo en la otra carrera también. Cumplí los 18 y le dije a mi papá en el asado de cumpleaños, le dije, sorry, yo no pienso ser contadora, no tengo nada que ver con los negocios, voy a ser ingeniera en computación y no me podés decir nada porque soy mayor de edad. Salí corriendo, ¿no? Porque pero bueno, y mi primer compu la tuve a los 30 años, para hacerla corta. En el medio, en tercer año, en la universidad, hasta eso tenía una carrera espectacular, pero en tercer año quiebra el negocio familiar, se produce también el quiebre de mi familia, mi papá nos deja y yo tengo que abandonar la universidad, buscar un laburo y hacerme cargo de mi familia y seguir adelante. Y eso hice. Yo le pongo unos puntitos suspensivos porque la historia de Andrés es totalmente opuesta a la mía. Desde los 4 años tuvo computadora, a los 14 años vendía computadoras y daba clases de computación en Jujuy. Se vino a estudiar acá a la UNSTA, se recibió con honores, trabajó en el laboratorio de inteligencia artificial, un crack. Y ahora dirán, bueno, estos 2 polos opuestos, ¿cómo cazzo terminan juntos? Yo estaba trabajando en Jujuy, ya nos habíamos conocido en la secundaria y nos flasheó el amor adolescente, pero no nos agarramos ni la mano en esa época. Pero nos volvimos a encontrar en un momento en la vida. Yo estaba trabajando en el área de sistemas de EDET y él tenía sus compañías porque había fundado como 4 empresas. Y más allá de empezar a salir y ponernos de novio y todo lo demás, nos pasaron algunas cosas, como una que nos sentíamos cómodos pero no plenos. No sé si les debe haber pasado. Cómodos, teníamos buen sueldo, buen pasar, pero no estábamos plenos porque decíamos no estamos haciendo nada de todo lo que soñamos cuando éramos chicos. Y fue un poco de poner las cartas sobre la mesa y decir, además de empezar el proyecto de una familia,
deberíamos empezar un proyecto en donde con tecnología solucionemos estos problemas. Yo venía de laburar mucho con Big Data, o sea, con grandes volúmenes de datos, estudiando mucho inteligencia artificial, y Andrés venía de muchos años de hacer desarrollo de software para pymes. Y vimos una oportunidad de que las pymes necesitaban mucha información para tomar decisiones, y no había nada. No, los grandes software estaban reservados para las grandes multinacionales y las pymes no tenían mucha chance con eso. Entonces creamos primero esta versión de Nubimetrics para pymes. O sea, nosotros nos conectábamos a sus ERP, a su software de gestión y les mostrábamos métricas. Esa era la idea. Hicimos un prototipo, pero claro, yo seguía laburando, Andrés seguía laburando, decimos, esto no va para ningún lado. Entonces, nada, un día que nos levantamos inspirados, dijimos, vamos a emprender juntos. Y ahí como empezaron un montón de lluvia de imposibles, ¿no? Se habló de la palabra imposible un montón hoy. Lluvia de imposibles. No, chicos, ustedes para hacer algo se tienen que ir de Jujuy, porque de Jujuy nadie crea nada, tan lejos de Buenos Aires. Imposible que hagan algo juntos, se van a ver las 24 horas del día, no van a durar ni un año, les va a quedar el proyecto familiar en la basura. Imposible, yo lideraba el área de tecnología. Imposible una mujer en tecnología, si esto es cosa de hombres. Y nosotros agarramos todos los imposibles y dijimos, no nos importa, moriremos en el intento. Y armamos un Excel espectacular. ¿Vieron los Excel? Esos que cierran, dan los números fantásticos. Y dijimos, en un año vamos a conseguir el primer cliente. Andrés renunció, dejó todas sus compañías y yo iba a esperar un año a que consiguiéramos ese primer cliente y yo iba a renunciar. Y en el medio me tenía que recibir. Ya llevaba 10 años que había dejado la universidad. Bueno, pasó un año, yo rendí 21 materias libres y me recibí de ingeniera en computación. Así que el que me diga que no se puede estudiar, trabajar y tener una vida, sí se puede. Así que gracias. Y casi llegando al final del primer año, viene Andrés un día y dice, conseguí el primer cliente, la primer pyme para Nubimetrics. Dije, fantástico. Fui inmediatamente y le dije a mi jefe, goodbye, no me ves más, me voy a emprender. Y a la semana tuvimos nuestro primer ex cliente, ¿no? Ahí aprendimos que sin una orden de compra firmadita de antemano no hay compromisos. Pero bueno, el mismo cliente que nos confirmó nos abandonó y de pronto decíamos, che, no tenemos plata, no tenemos trabajo. Yo no iba a volver a mi jefe después de lo que le había dicho, a decirle, dame trabajo de vuelta. ¿Qué vamos a hacer? Y yo la verdad me desesperé un montón, pero Andrés me dijo, calma, tenemos una casa, un auto, vendimos el auto, hipotecamos la casa y eso fue nuestro capital para alquilar una oficinita y contratar el primer empleado. Y así fuimos saliendo y durante 3 años logramos la gran cantidad de 15 clientes. No cambiábamos nada. La verdad que llegábamos apenas a fin de mes y decíamos, este negocio en el que estamos tiene un problema de escala. O sea, con 15 clientes no llegamos a ningún lado y era muy difícil llegar a la pyme y decirle, tenés que tomar decisiones con información. Ustedes lo deben escuchar todo el tiempo. Y ahí sale una noticia en el diario que Mercado Libre abría su plataforma, que era que te daba accesibilidad a los datos a todos los desarrolladores de software para que creen soluciones que potencien a los vendedores. Y además creaba un fondo de inversión para invertir en las mejores ideas. Dijimos, listo. La forma era enchufar Nubi, no a pymes, sino a Mercado Libre, que tenía en ese momento 7 millones de vendedores. Decimos, listo. Esta es la forma de escalar. Entonces hicimos un prototipo y dijimos, ¿cómo se entera Mercado Libre que existimos? ¿Cómo nos invierte el fondo? Y ahí con un poco de ayuda de Endeavor, que es una red que apoya emprendedores, llegamos a Marcos Galperín, al fundador de Mercado Libre, le mostramos la idea de Nubi y dijo, me encanta. Dice, vayan por Guaira. Genial. Nosotros dijimos, ¿qué es Guaira? Bueno, Guaira era un acelerador de empresas que era la que le seleccionaba los proyectos para que el Fondo de Mercado Libre invierta.
La cuestión es que nos presentamos, era una convocatoria abierta, había más de 1.700 proyectos que se habían presentado. Dijimos, de Jujuy al aeropuerto de Buenos Aires, porque no tenemos oportunidad, y sin embargo quedamos seleccionados y fuimos la primera empresa que recibió inversión del Fondo de Mercado Libre. Y me acuerdo todavía, nos dieron la noticia y el otro día salió una nota en el New York Times que decía Nubimetrics invertida por Mercado Libre. Digo, 2 jujeños rústicos en el New York Times. Bueno, se puede. Gracias. Pero bueno, esa inversión venía con una condición que era, Mercado Libre nos decía, ustedes tienen que estar en Buenos Aires porque queremos verlos. Así que armamos valijas con Andrés, vinimos a Buenos Aires y ahí en el proceso de aceleración empezamos a crecer y en 6 meses ya estábamos vendiendo en 8 países en América Latina. Y ahí fue como nos dimos cuenta que nos faltaba inversión para crecer más rápido. O sea, había una oportunidad gigante, ya teníamos 300 clientes en solo 6 meses, cuando nos había costado tener 20 en 3 años. Y dijimos, ¿pero quién va a invertir en 2 flacos que no tienen capital social, no los conoce nadie? Bueno, fuimos a tocar puertas, ahí llegamos a Regina Ríequez, primer y única tucumana inversora de Nubimetrics. Después se sumó Marcos Galperín, él mismo, con un vuelto que tenía en el bolsillo, nos puso. Y así, no voy a entrar en detalles, pero así fue la segunda etapa de Nubimetrics y es la gesta de lo que hoy es la compañía. Hoy hemos levantado más de $6 millones de capital y la compañía tiene $20 millones de evaluación. Tenemos más de 8.000 clientes en 16 países de Latinoamérica, en Estados Unidos, en China. Tenemos 90 personas que trabajan en la compañía, operaciones en Argentina, en Brasil, en México. Brasil es nuestro principal mercado y ahora estamos creciendo a un ritmo del 27% interanual y está proyectado un 98% de crecimiento para este año. Y yo la verdad que me pregunto en este momento, digo, si le hubiéramos dado bolas, y perdón por el francés, si le hubiéramos dado real bola a todos los imposibles que teníamos, de que era impensado que una compañía de Jujuy tenga este tipo de proyección, no hubiéramos hecho nada y hubiera estado bien, porque teníamos todas las excusas, los pretextos perfectos para no haber podido lograrlo, pero sin embargo sí lo hemos podido hacer. Y no se termina acá, nada se termina acá porque el mundo sigue girando y hoy hay una oportunidad increíble para Latinoamérica. Europa tiene 2 guerras, hay tensión entre China y Estados Unidos por las tarifas, etc. Entonces el mundo mira a Latinoamérica, sobre todo en e-commerce, porque hay grandes marcas que quieren venir a poner sus productos en Latinoamérica y necesitan información. Y hay una oportunidad gigante y nosotros queremos ser los que pongan a la Argentina, a Jujuy, lo que sea, en el centro de la escena y ser los líderes en información de e-commerce. Y parece imposible, y lo es. Y además de todo esto, hay un desafío personal tremendo. Andrés falleció en diciembre, ya no está conmigo y yo soy la CEO de la compañía. Pero sin embargo, creo que hoy tengo la mayor fuerza y la mayor confianza del mundo porque sé que voy a poder lograrlo. Así que, Regi, gracias por la invitación y quiero invitarlos a ustedes, dejar los imposibles de lado y creer que realmente uno puede generar un cambio súper positivo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Emotivo, ¿no? El recuerdo de Andrés, un amigo de la casa, un gran emprendedor, coterráneo. La verdad que su presencia aquí está junto con Pamela.